del Padre es que seamos hijos maduros. Algunas verdades, algunas, digámoslo así, propósitos, algunos planes de la palabra, de algunas promesas también, solo están para hijos maduros, hijos que están dispuestos a crecer. Vuelvo y repito, la madurez no la da el tiempo en el que hemos estado en el cristianismo. Podemos haber estado más de 20 años en el cristianismo y ser más inmaduros que de pronto personas que llevan 2, 3 años, que se han dejado moldear por la palabra, se han dejado moldear por el Señor, y eso es madurez. Madurez en el Señor no es el tiempo en el cristianismo, madurez en el Señor es cuánto de Cristo hay en mí, cuánto de Jesús hay en mí. Pero bueno, eso lo hablaremos más adelante. Vamos a continuar para terminar hoy mirando lo del Salmo 37, que lo hemos llamado a esta enseñanza, ¿cómo la hemos llamado? Viviendo sabiamente. Hemos visto algunos aspectos. Bueno, no me voy a quedar en esto, un versículo para que ustedes estén meditando y estén reflexionando, Eclesiastés 8 del 11 al 14, y lo que nos enseña, gracias, lo que nos enseña el Salmo 37. Lo primero que nos enseña es no tener envidia del que no sigue a Dios. Creo que el principio es obvio, no tener envidia del que no sigue a Dios. ¿Por qué el salmista nos dice que no tengamos envidia del que no sigue a Dios? La maldad es transitoria. Para los que creemos en el Señor, estaba pensando, a mí me gusta ver mucho en estos días que están los Olímpicos de invierno, y cuando vienen estos Juegos Olímpicos, los mundiales y todo esto de los deportes, es impresionante la disciplina de cada uno de estos deportistas. Hay algunas pruebas, por ejemplo, mirando las pruebas de ahora de los Olímpicos de invierno, pruebas que solo duran 2 minutos, 3 minutos, pero para una prueba de esas se preparan 4 años para 2 minutos. Y el fracaso o la frustración de aquellos que después de prepararse duramente por un traspié, no pueden terminar la prueba, se resbalaron, no pueden terminar la prueba, y viene una frustración muy grande de tanto esfuerzo, tanto trabajo. Yo pensaba esto es la vida cristiana. La vida cristiana es esta. Porque la vida cristiana es esforzar, aunque no nos estamos esforzando 4 años, 5 años para 2 minutos, la vida que vivimos aquí sí son 2 minutos. Y esos 2 minutos que vivimos aquí en la tierra, que hasta de pronto son menos, es un suspiro. Los 80, los 90 años, yo aspiro a llegar a los 100 años con vitalidad. Así algunos se rían. Pero yo aspiro a llegar a mis años de vejez con vitalidad. Y aunque vivamos 90, 80 años, 85, ya dicen que ¿cómo es que se llama eso? El índice de la esperanza de vida está en los 70 y para los colombianos 76. Ha bajado, ¿no? Ha bajado la esperanza de vida para los colombianos. No, yo creo que mis días primeros son contados por el Señor. Pero esos días, hasta dónde pueda llegar con vitalidad a esos días, depende de lo que yo haga ahora, en este tiempo. Y también la manera como lleguemos a estar delante del Señor depende de cómo vivamos los días que estamos viviendo en este tiempo. Los 70, 80 años son un suspiro, los 90 años son un suspiro para la eternidad. Pero a veces el hombre se ha enfocado tanto en esos 80 años, el hombre se ha enfocado tanto en esos 70 años que pierde el sentido de la eternidad, de lo que ha de venir más adelante. Y de todas maneras, yo le escuchaba al pastor Randy, no es doctrina, pero me impactaba mucho una imagen que daba el pastor Randy, porque ustedes van a encontrar en los evangelios, y creo que más en Mateo que en los demás, donde por ejemplo termina la parábola de las 10 vírgenes, las 5 que se prepararon, aunque las 10 estaban dormidas, 5 estuvieron preparadas, tenían sus vasijas llenas, sus lámparas llenas de aceite,
Y 5, aunque también estaban esperando al novio, o sea, quiere decir que las 10 estaban esperando al novio, las 10 creían en la llegada del novio, las 10 creían que el novio iba a venir en cualquier momento, solo 5 estuvieron diligentes, solo 5 se prepararon para que cuando el novio llegara pudieran entrar. Y es interesante que dice la palabra que cuando pues obviamente se cierra la puerta y las 5 vírgenes insensatas le dicen, pero Señor, te hemos estado esperando. Él dice, las palabras más allá, más o menos, parafraseando, dice, no sé quiénes son ustedes. No sé quiénes son ustedes. A la final el Señor, y dice al final una frase, ¿no? Y allí será el lloro y el crujir de dientes. Y allí será el lloro y el crujir de dientes. Es interesante que la Biblia en muchos pasajes, y particularmente en el Nuevo Testamento, hablando respecto a la segunda venida de Cristo, habla de que aunque muchos lo estemos esperando, algunos no vamos a entrar. Quiero aclarar, esto no habla de salvación, porque a la final vamos a disfrutar del Señor aquellos que hayamos entregado nuestra vida a Él, no aquellos que hayamos hecho una oración de fe, aquellos que con nuestras acciones, con nuestras palabras, expresemos la fe que tenemos en Cristo Jesús. Romanos 8 dice, cerca de ti está en tu boca y en tu corazón, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, o sea, no solo es confesar, sino creer que la semilla de fe haya sido sembrada en el corazón, serás salvo. Pero entonces, ¿a qué se refiere que allí será el lloro y el crujir de dientes? Y me impactaba mucho que el pastor Randy nos hablaba cuando vimos una de estas clases de las que menciona Hebreos 6. Él dice, yo me imagino el disfrutar la presencia del Señor como estando todos en un estadio. Todos entramos a disfrutar la eternidad con el Señor, todos. Pero en un estadio hay occidental, en un estadio hay oriental, en un estadio hay norte, hay sur. En un estadio están las sillas al frente y está también el cucurucho. ¿Sí? Todos vamos a estar. La pregunta es, ¿dónde quieres disfrutar la eternidad? ¿La quieres disfrutar en cucurucho? Porque tenemos la oportunidad de estar en primera fila y disfrutar la eternidad con el Señor en primera fila. O vamos a disfrutar del Señor, pero de pronto por allá en el cucurucho, allá donde se ven los jugadores chiquiticos. Sí, sabemos que está allí, estamos allí, pero se ve todo chiquitico. Todo depende de lo que hagamos en este tiempo. Todo depende de lo que tú hagas en este tiempo. Todo depende de cuán dispuesto estés a crecer, cuán dispuesto estás a que Cristo se manifieste en tu vida. Recordemos, y no lo digo con temor, pero a nosotros se nos van a juzgar nuestras obras también. Van a ser juzgadas nuestras obras. Entonces, por eso aquí el salmista nos dice, no tengan envidia del que no sigue a Dios, de este suspiro que son los 80, 90 años que vamos a vivir aquí. Esa maldad es transitoria. Enfóquense más bien en Él. Versículo 3, confía en el Señor y haz el bien, entonces vivirás seguro en la tierra y prosperarás. ¿Y cómo podemos enfocar nuestra vida en Él? Dijimos que busquemos conocerle para deleitarnos cuando el deleite es un deber, una exigencia inexcusable. Dice el versículo 4, deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Aprende a confiar en Él, entrega al Señor todo lo que haces, confía en Él y Él te ayudará. Entrega a Él todo lo que haces. Los principios en la palabra son principios que a la final nos llevan a confiar en el Señor, son mandatos que nos llevan a entregarle todo al Señor. A la final sabemos que es para nuestro beneficio, es para Dios guardar nuestra vida. La manera en que le damos un seguro al Señor de que guarde nuestra vida es cuando le entregamos todo. ¿Y cómo le entregamos todo? Obedeciendo todo. Un día hablábamos el año pasado que a veces para nosotros la palabra del Señor es como un buffet.
El buffet, todo está servido, pero a veces creemos que nosotros podemos darnos el derecho de coger cuáles son lo mejor de la palabra, qué es lo que nos gusta de la palabra y desechar lo que no nos gusta de la palabra. Pero no es así en el Señor. El Señor nos ha dado toda su palabra. Por eso Hebreos también decía en el capítulo 4 que toda la palabra es viva y eficaz. Toda. Hasta las genealogías. Por alguna razón, las genealogías están puestas en la palabra. Y esa palabra es viva y eficaz. Entonces, por eso nos dice el salmista, entrega al Señor todo. Confía en Él y Él hará. ¿Cómo también? Pues esperando la promesa y el respaldo, tenlo por seguro, que cuando yo cumplo la palabra del Señor, cuando yo espero obedeciéndolo a Él, confiando en Él, ¿qué fue lo que le dijo Abraham a Isaac cuando el Señor le dijo que le entregara a su hijo? Abraham no quería entregarlo, era lo de su corazón, pero él obedeció al Señor. Podía haber sido una petición injusta. Carolina me mostraba ayer un video me hizo como temblar un poquitico cuando podemos escuchar los no del Señor, porque a veces le podemos pedir algo al Señor y el Señor tiene un no para nosotros, pero ese no siempre es para nuestra bendición. Cuando el Señor no nos entrega algo, no nos da algo, no hace algo entre comillas a favor de nosotros, tiene que ver para nuestra bendición. ¿Por qué? Porque el Señor, que dice en el versículo 6, Él hará resplandecer tu inocencia como el amanecer, y la justicia de tu causa brillará como el sol de mediodía. Entonces, esperando la promesa, si haces lo que el Señor dice en su palabra, si lo haces, confía en que Él va a respaldar su palabra. Hay un versículo que muchas veces decimos, que Dios no es hombre para qué. Listo. Si Él lo dijo, lo va a hacer. Pero ¿qué espera de nosotros? Obediencia. La obediencia habla de que confiamos. Cuando yo no obedezco al Señor en un principio, cuando yo no obedezco al Señor en un mandato, es porque no confío en esa parte en Él. No confío, sea cual sea el área. De pronto, el área del corazón. Me estoy sintiendo muy solo, me estoy sintiendo muy sola. Pero el Señor dijo que Él siempre estaría conmigo, que Él me guardaría. Pero si yo no confío en eso, pues yo siempre voy a estar buscando a alguien, porque el Señor no me es suficiente. Por eso cuando no confío en un área de su palabra, pues la obediencia o la desobediencia viene del fruto de la desconfianza. Pero cuando tú obedeces lo que el Señor te dice, no te lo dice Henry, lo que su palabra te dice, espera su respaldo. Espera su respaldo. ¿Cómo? También, versículo 7, quédate quieto en la presencia del Señor y espera con paciencia a que Él actúe. No te inquietes por la gente mala que prospera, ni te preocupes por sus perversas maquinaciones. ¿Cómo? Pues cambiando nuestra manera de pensar. La única manera en que podemos empezar a ver, obviamente no es esperar a que cambie mi manera de pensar para obedecer, pero cuando yo obedezco al Señor y empiezo a meditar y empiezo a ver lo que la palabra dice y empiezo a cambiar mis acciones, a cambiar mis actitudes, a cambiar mis palabras, pues allí empieza su palabra a trabajar en mí. Pablo se lo dijo a la iglesia en Éfeso. Decía, despójense del viejo hombre. Dice, permítame les digo el pasaje. Efesios creo que es 4. Efesios 4:22. Miren lo que dice desde el 21. Sé que ustedes, estoy leyendo palabra de Dios para todos, sé que ustedes han recibido su mensaje y han aprendido la verdad que está en Jesús. Se les enseñó a dejar atrás
la forma de vida que llevaban antes. Ese viejo ser va de mal en peor por los deseos engañosos. 23. Aprendieron a renovar su forma de pensar por medio del Espíritu y a revestirse del nuevo ser. La única manera en que nos despojamos del viejo hombre, de esta naturaleza carnal, de esta naturaleza pecaminosa, y nos revestimos del nuevo hombre que somos en Cristo Jesús, es cambiando nuestra manera de pensar. Yo lo he dicho muchas veces y vale la pena que lo recalquemos. Jesús dijo: ustedes escucharon decir, pero yo les digo. Ahí está. Un ejemplo claro de lo que decía Jesús. Ustedes escucharon decir ojo por ojo y diente por diente. Esa es la mecánica del mundo. No me dejo. Si me la hacen, la pagan. Si me cierran, los cierro. Si me la tal, yo. Pero Jesús llegó y dijo lo contrario. No. Amen a los que los maldicen. Eso es cambiar la manera de pensar. Entonces no respondo odio con odio. Al odio, Jesús me dice, responde con amor. Al desprecio, respóndelo con bendición. Esa es la manera de cambiar. ¿Cómo cambio mi manera de pensar? Cuando alguien me haga algo mal, empiezo a bendecirlo. Cuando alguien me engaña, cuando alguien busca siempre lo malo en mi vida, lo bendigo. Amen a vuestros enemigos, bendigan a los que los ultrajan y persiguen. Eso es cambiar mi manera de pensar. Y si yo cambio mi manera de pensar, y téngalo por seguro, ustedes empiezan a bendecir a los que los maldicen, ustedes empiezan a amar a sus enemigos, bueno, todo el poder, la vida de Cristo va a venir sobre ustedes. La gracia, el favor, ahí decía un versículo anterior, que Él hará resplandecer nuestra justicia. Nosotros buscamos justicia propia. El hombre busca justicia propia. Pero si yo cambio mi manera de pensar, actúo como Cristo espera que yo actúe, y Él será el que hará brillar mi justicia. Eso es lo que el Señor quiere. Podría contarles aquí una experiencia porque mi papá vivió una de esas experiencias cuando él fue sacado allí del colegio. Yo les comentaba todo lo que sucedió allí en el año 70, en el 80, 81. En el 82 él, después de ser rector de un colegio aquí conocido en Sogamoso, él terminó detrás de un mostrador de una papelería, injustamente. Él no hubiera podido, claro, su corazón se cargó, pero nunca hizo nada por venganza. Y dejó que el Señor poco a poco lo respaldara. Poco a poco lo respaldara. A tal punto que el Señor lo llevó a restaurar la relación con aquellos que habían actuado mal contra él. Y ahora podemos ver la bendición, la herencia que el Señor dejó a través de nuestro Padre, no solo a nosotros como familia, a generaciones también. Pero porque mi papá se dispuso a bendecir al Señor, a obrar como Dios quería que Él obrara. Eso es cambiar nuestra manera de pensar. Ya no sigas enojado, deja a un lado tu ira, no pierdas los estribos, que eso únicamente causa daño. Pues los perversos serán destruidos, pero los que confían en el Señor poseerán la tierra. Cultiven la humildad. Versículo 11. Los humildes poseerán la tierra y vivirán en paz y prosperidad. Es mejor ser justo y tener poco que ser malvado y rico. Qué interesante que el Señor siempre hace relación, o la palabra siempre hace relación entre prosperidad y maldad. No quiere decir que no venga una prosperidad de parte de Dios, pero generalmente el malo que busca prosperidad, pues es a costa de pisotear al justo. Y muchas veces cuando anhelamos más es a costa de otras cosas. Por eso aquí el salmista nos dice, es mejor ser justo. ¿Por qué? Porque el justo lo respaldará el Señor. Al malvado no lo va a respaldar Dios. Y yo te pregunto, hoy te pregunto, ¿a quién quieres tener a tu espalda? Guardando tu espalda. ¿A quién quieres tener allí que proteja y guarde tu vida? ¿Quieres tener al malvado o quieres tener a Dios? No respondan. Porque sabemos la respuesta.
Ninguno va a decir al malvado. Pero muchas veces con nuestras actuaciones hemos puesto al malvado a nuestras espaldas. Por eso el salmista dice, es mejor ser justo y tener poco que ser malvado y rico. Nuevamente, como lo dice un salmo sapiencial, nos pone el contraste entre lo que es una persona malvada, las actuaciones del malvado o los frutos del malvado y los frutos del justo. La persona humilde allí, cultivando la humildad, reconoce su dependencia de Dios. No busca el dominio sobre sus semejantes, sino que aprende a darles valor por encima de sí mismo. Esto fue lo que nos enseñó Pablo allí en Filipenses capítulo 2. Lo siguiente de cómo enfocar nuestra vida en Él. Mire que esta acción, cultivar, lo que dijimos, cambiar, esperar la promesa, aprender, son acciones nuestras, porque Dios ya lo hizo. Soy yo el que cultivo, soy yo el que espero, soy yo el que aprendo. Dios lo dispuso todo, Él ya lo hizo todo. Ahora Él espera es que nosotros caminemos sobre eso. ¿De qué otra manera? Viviendo con, ¿por qué nos gusta? Como que esa palabra no nos gusta a veces mucho. ¿Con qué? Si ustedes se dan cuenta, es todo lo contrario a la dinámica de la sociedad actual. Es todo lo contrario a la dinámica del mundo. En la dinámica del mundo, esperar, no. ¿Cómo es que dicen? Time is money. El tiempo es dinero. El que espera lo matan, que al que espera lo acaban. Ahora no, ahora todo tiene que ser ágil y el Señor nos llama a esperar. ¿Qué nos dice? Que seamos humildes. Cuando en la sociedad en la que estamos viviendo prevalece la ley del más fuerte. Y ahora nos dice que vivamos con generosidad. Cuando la sociedad en la que estamos viviendo, lo que buscamos es ¿qué? Atesorar. Atesorar. Jesús es el ejemplo claro. Él se dispuso, Él dejó a un lado, fue tan generoso que dejó a un lado estar a la diestra del Padre y hacerse como nosotros. Él mismo entregó su vida, generosamente entregó su vida aún por aquellos que pocas veces le conocemos o aún por aquellos que no le reconocen. Él fue generoso con cada uno. ¿Qué dice el versículo 21? Los perversos piden prestado y nunca pagan, pero los justos dan con generosidad. ¿Ven el contraste? Podemos leer el Salmo 37 y ver cuáles son las características del malvado y cuáles son las características del justo. ¿Cuál es una característica del justo? Da con generosidad. Una de las dinámicas que se dieron en la iglesia de los primeros tiempos, de la iglesia de Jerusalén, era esa. Se repartían los unos a los otros. Ahorita el concepto, y a mí me toca, yo voy a ser honesto, que a mí, venga, yo voy a vender mi casa, de pronto la seguridad de mis hijos para repartirla entre lo que la necesiten. Díganme si eso no genera como un poquitico como de incomodidad. No, pues si es que yo me lo trabajé. Eso es algo muy diferente a lo que busca el socialismo actual, ¿no? Porque aquí la ayuda es entre todos nosotros y crezcamos todos. En Hechos 2 dice que vendían las propiedades unos a otros y se las repartían, no se las hacían vender, ellos generosamente las entregaban. Ellos generosamente, una dinámica del pueblo judío, una acción del pueblo judío. Cuando ve a alguno de su pueblo que está en escasez, se reúnen, les dan las personas, les dan los recursos necesarios para que aquel judío que está en escasez nuevamente se levante. Le dan para que sea levantado, le dan para que pueda producir por sí mismo, le dan para que tenga nuevamente fuerza el fruto de sus manos y él pueda trabajar y sostenerse y sustentarse. Esa es la generosidad. Allí
el generoso, la generosidad habla de completamente estamos despojados de egoísmo. La generosidad habla de que estamos completamente despojados de vernos solo a nosotros mismos. Ese es uno de los problemas que tenemos muchas veces. No vemos la necesidad del otro por el egoísmo que tenemos, porque solo vemos nuestra necesidad. Solo queremos que se supla nuestra necesidad. Pero el Señor ha dicho que cuando yo doy, ¿cuál es el interés que el Señor me da cuando yo doy generosamente? ¿Cuál es el interés que el Señor da? Tú pones una cantidad, no estoy hablando solo de dinero, pon una cantidad en el Señor de tiempo, pon una cantidad de vida en el Señor, pon una cantidad de recursos en el Señor, pon una cantidad de amor, de misericordia. El Señor dijo que esa cantidad que tú pongas en Él generosamente, Él te la va a multiplicar al 100 por 1. Esta fue una lección que yo aprendí con DMG. Carolina un día les compartió. Cuando estuvo DMG, ¿sí saben qué es DMG, no? ¿Sí? ¿Cómo? Dios me guía. Pues DMG tenía un centro comercial. Era un centro comercial. Yo le dije a Caro, queríamos comprar una moto y le dije, pues nena, comprémosla ya. Comprémosla. Si nos devuelven el dinero, pues bien, chévere. Pues imagínese, una moto 8 millones de pesos, si me lo devuelven, pues chévere. Y si no me lo devuelven, pues ¿qué? Compré la moto, que era pues la idea era de comprar la moto. Pero con inquietud, Carolina con inquietud y yo con esa ansiedad. Y Carolina con inquietud, y como nosotros tenemos un principio entre los dos, que si no estamos de acuerdo, no lo hacemos, entonces pues yo me detuve. ¿Por qué estás inquieta? Le dije, Henry, porque es que eso no es de Dios. Porque es que el único que da al 100 por 1 es el Señor. El hombre que promete dar al 100 por 1, ahí hay gato encerrado. ¿Sabes que sí? De eso tan bueno, no dan tanto. Pero es lo que nos llena. Díganme si muchas veces no nos movemos por eso. Confiamos más en un DMG que en el Señor. Confiamos más, un CDT, ¿cuánto nos da? Y eso. Y nos cuesta poner en el Señor, quien prometió darnos al 100 por 1. Darnos al 100 por 1. Ahora, obviamente tener un corazón generoso no es un corazón que sabe jugar, ¿no? Entonces yo le voy a dar al Señor porque yo recibo. No, un corazón generoso el que está dispuesto a dar, sin esperar recibir. Porque Jesús nos enseñó, es mejor dar que recibir. Pero saben, es una de las cosas que más nos cuesta. Seamos honestos, es una de las cosas que más nos cuesta. Porque se nos ha metido en la cabeza que lo que yo tengo me costó nada. Lo que yo tengo es por gracia del Señor. Fue porque a Él le plació. Si a Él no le hubiera placido, pues no me lo da. Lo que yo tengo viene de Él. ¿No dice eso su palabra? No dice que de Él es de Jehová es la tierra y su plenitud, del mundo y todo, y los que en Él habitan, del Señor es todo. O sea que lo que yo tengo es de Él. No es fruto de mi trabajo, porque el trabajo también me lo dio Él. No es que es fruto del sueldo de mi trabajo, no, porque lo que me pagan es por gracia del Señor. Ahora, si yo pongo todo eso en el Señor, imagínense, vive con generosidad, vive con generosidad. Los perversos piden prestado y no pagan. Mucho del carácter de una persona, ahora sí, yendo en el manejo de los recursos, se puede decir muchas cosas acerca del carácter de una persona por la forma en que maneja el dinero. Los impíos disfrazan el robo como préstamo. Los justos dan con necesidad, dan con generosidad al que lo necesita. Los impíos se centran en sí mismos, mientras que los justos buscan el bienestar de los demás. Señor, pero yo no tengo. No me alcanza. ¿Qué voy a sacar 1,000 pesos si ni siquiera me alcanza? No te alcanza porque no eres generoso. Es diferente. Si somos generosos, nos va a alcanzar. Vimos hace unos días
el capítulo cuando Jesús está hablándole a la multitud. ¿Qué dice la palabra? La palabra es que Jesús le dijo a los discípulos, venga, denles de comer a más de 4,000 personas. Yo imagino que los discípulos, a ver, Jesús, si te seguimos, si lo dejamos todo por ti. Y Jesús diciéndole, denles de comer. Y como muchas veces lo hemos dicho, un joven que no era discípulo de Jesús tuvo más fe porque un joven llegó y dijo, pues aquí tengo 5 panes y 2 peces. Alcanzaban 5 panes y 2 peces para alimentar, literal. La parábola no es una fábula. La parábola del, ¿cómo se llama? No, pero ¿cómo es el título que dice allí? Bueno, la alimentación de los 5,000 no es una fábula, no es una leyenda, real, literalmente sucedió allí. Y el joven, que era lo único que tenía, de pronto era lo que el joven vendía para el sustento de su familia, 5 panes y 2 peces. El joven sí pudo ver que eso poco en las manos de Jesús es suficiente. Los discípulos no lo vieron. ¿Y qué dice la palabra que sucedió? No, ¿qué dice Henry? ¿Qué dice la palabra que sucedió? ¿Ah? ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué hizo Jesús? Antes de alimentar, antes de multiplicar, antes de orar. Bueno, orando, ¿qué hizo? Primero dio gracias. Dio gracias. Seamos honestos, cuando nosotros recibimos y no nos alcanza, somos tan agradecidos. ¿Sí o no? No me alcanza, gracias Señor, no tengo para almorzar mañana. No. Ahí es la prueba de fe, viene en ese momento. Jesús tomó los 5 panes, los 2 peces, los levantó al cielo, dio gracias al Señor porque había un corazón lleno de fe. Porque con un corazón lleno de fe, Dios puede hacer milagros. Pero nosotros esperamos muchas veces que Dios haga milagros sin fe. Y la fe sin obras. ¿Cuál fue la obra de este joven? La obra de fe de este joven. Puso en Jesús 5 panes y 2 peces. Los puso en Jesús. Se alimentaron más de 4,000 personas. En otra sección, en otra parte dice que más de 5,000. Se alimentaron más de 5,000. Y no solo alimentaron más de 5,000 personas. Como Jesús es más que suficiente, ¿cuántas cestas sobraron? 12. Imagínense, Jesús premió la incredulidad de cada discípulo. Yo no me imagino qué pudo hacer cada discípulo al ver la cesta. Ahora, yo no me imagino cuánto se llevó el joven. Porque el joven solo puso 5 panes y 2 peces. Imagínense en cuánto se llevó el joven para su casa. Porque Jesús es más que suficiente. Y lo que ponemos en el Señor es más que suficiente. Para nosotros pueda que no, pero Él con poco puede hacerlo todo. Y en todo el sentido de la palabra, ¿te sientes poca persona delante del Señor? Pon tu fe en Él y Él va a multiplicar esa fe en ti y va a hacer lo que tú no creías que podía hacer contigo. Tú te crees poco, pero para Él tú eres suficiente. En todo el sentido de la palabra. ¿Cómo enfoco mi vida en el Señor? Viviendo generosamente. Actúo como Él actúa, buscando su guía y su dirección. Todo esto habla de eso. Cada vez que yo vivo con generosidad, que espero, que soy humilde, que aprendo a confiar en Él, lo que estoy propiciando es que la brújula del Señor sobre mi vida cada vez sea más clara, cada vez sea más transparente, cada vez que hago más la manera como el Señor quiere que yo viva, el camino se va abriendo. Lámpara es a mis pies tu palabra, lámpara es a mis pies tu palabra. Si yo
cumplo la palabra del Señor, cumplo sus principios, esa misma palabra ilumina mis pasos. ¿Para qué estoy, Señor? ¿Hacia dónde quieres que yo vaya? ¿Cuál es el propósito de esta situación? ¿Para qué estoy viviendo esta circunstancia? ¿Por qué las demás personas están diciendo esto? Yo cumplo tu palabra, soy fiel a ti. Listo, confía que el Señor te va a dirigir cada paso. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Cada vez su guía y su dirección se afirmará más sobre nosotros, más sobre nosotros. El Señor dirige los pasos de los justos. Es el Señor el que los dirige. Se deleita en cada detalle de su vida. Qué hermoso el salmista. ¿Saben que el Señor se deleita en cada pequeño detalle de nuestra vida? El que para otros es insignificante, para el Señor lo es todo. Se deleita el Señor. Aunque tropiecen, nunca caerán, porque el Señor los sostiene de su mano. Esta es una promesa. ¿Vamos a tropezar en el camino? Sí, porque no somos perfectos. ¿Vamos a caer muchas veces? Sí, porque no somos infalibles. Pero yo siempre lo he dicho, cuando tú vas caminando y te tropiezas, tú no te devuelves al lugar donde comenzaste a caminar, tú te levantas en ese lugar y sigues caminando. Y la promesa es que el Señor nos sostiene de su mano. ¿Cómo nos enfocamos? Lo hemos dicho, obedeciendo su palabra, sujetándonos a su voluntad. Fue lo que nos enseñó a orar Jesús. Que venga a nosotros tu reino, que se haga tu voluntad aquí en la tierra. Y no es que se haga tu voluntad en el vecino. Cuando yo digo que se haga tu voluntad aquí en la tierra, no, Señor, haz tu voluntad en Abimael, Señor. Sí, haz tu voluntad, Padre Celestial, en Carlos. Haz tu voluntad, Señor, en Juan. Sí, Señor, haz tu voluntad en ellos. No, cuando yo digo hágase tu voluntad en la tierra, Señor, haz tu voluntad en mí, así como lo es en el cielo. Cada vez que obedezco su palabra, versículo 27, aléjate del mal y haz el bien. Esto ya lo había dicho el Señor, ¿cierto? Porque vivirás en la tierra para siempre, pues el Señor ama la justicia y nunca abandonará a los justos. Él más que amar el justo, ama la justicia. Y obviamente ama al justo que se mueve bajo su justicia. Pon tu esperanza en el Señor y marcha con paso firme por su camino. Él te honrará al darte la tierra y verás destruidos a los perversos. Viviendo sabiamente en el Señor. ¿Qué fue lo primero que dijimos? Que no tengamos envidia al que no sigue a Dios. Lo segundo, que la maldad es transitoria. Lo tercero, que enfoquemos nuestra vida en Él. ¿Cómo? Esperando, aprendiendo a confiar en el Señor, esperando el respaldo de Dios, cambiando nuestra manera de pensar, cultivando la humildad, viviendo con generosidad, buscando su guía y dirección y sujetándonos a su voluntad. Sujetándonos a su voluntad. Hay una invitación. Yo siempre he creído que la palabra es una invitación. El Señor, a veces hablando con nuestros hijos, nos sorprenden con algunas preguntas. ¿Por qué el Señor sabía que Adán iba a pecar? ¿El Señor sabía que Judas lo iba a traicionar? Pero pensemos en todo esto. Yo lo único que pude en algún momento responderle a Samuel en muchas preguntas que me hacen ellos es que una de las bendiciones que Dios nos dio es ser libres, libres para decidir. El Señor nunca impuso nada. El Señor no hubiera podido quitar el árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal del jardín. Lo hubiera podido quitar y listo. Nos ahorramos un problema grande y listo. Pero el Señor no quería eso. El Señor quería que tú y yo lo escogiéramos a Él libremente. Pero libertad no significa, no, más que libertinaje, no significa liviandad.
Libertad no significa liviandad. Si yo decido escoger al Señor, si yo decido poner mi vida o decido mi vida, que mi vida la viva por Él, tiene que ser bajo sus principios. Por eso el Señor le dijo al pueblo de Israel: he puesto delante de ti la vida y la muerte. No es que un día vivimos vida, otro día vivimos muerte. Un día hacemos esto y otro día hacemos lo otro. No, el Señor quiere que si escogemos la vida, como Él se lo dijo al Israel, escoge la vida y vivirás tú y los tuyos. Y el salmista aquí nos está invitando a lo mismo. A lo mismo. Ver cambiada, transformada la realidad de nuestro existir aquí en la tierra depende de la decisión que cada uno de nosotros tomemos día a día. O le sigo a Él o sigo detrás de mi corazón. O confío en Él o confío en el malvado. Pongo mi seguridad en Él o en lo que los ojos o en lo que mis ojos ven. ¿En dónde está puesta mi confianza? Es un día a día que el Señor está allí. Y los que tomemos la decisión, yo lo he visto, lo he visto en mi vida y lo he visto en la vida de aquellos que han decidido vivir por Cristo, cómo su existir fue transformado, cómo Cristo ha sido siempre suficiente. Vamos a cerrar nuestros ojos. Y siento que es un día de decisión, cada día es un día de decisión. Cada día es un día de decisión. ¿Cuál es la decisión que tomas hoy? ¿Cuál es la decisión que tomo hoy? A la final, cuando salgamos de este lugar, esa decisión va a ser retada, porque nuevamente nuestros ojos van a ver, nuevamente nuestros oídos van a escuchar. Nuevamente el mundo nos va a querer empujar a movernos en nuestra propia prudencia. Pero que podamos escoger al Señor. Y mañana cuando nos levantemos, podamos escogerlo a Él. Yo dependo de ti, de tu inmenso amor, de tu abundante gracia e infinita misericordia. Yo dependo de ti, tu palabra es verdad. Solo tú, Jesús, tienes palabras de vida eterna. Inmenso amor, abundante gracia derramada, infinita misericordia y bondad. Tu palabra es verdad, es como lámpara a mis pies. En ti encuentro, Jesús, palabras de vida eterna. Tú sabes que muchas veces nos cuesta y que somos débiles, pero tú no nos pides que hagamos esto para recibir aquello. Tú solo nos dices: decide por mí. Recuerda que mi yugo es fácil y ligera mi carga. Solo es necesaria una decisión, Señor. Dependemos de ti,
En nuestra debilidad, tú lo prometiste, tú eres fuerte. Tu poder se perfecciona en aquello que somos débiles y te dejamos actuar. Allí te vemos como tú eres, Señor. Ayuda a cada vida, Dios. Ayuda a cada corazón. Ayúdalo. Muéstrale todo lo que tú tienes para cada uno. Todo lo que tú has preparado y has dispuesto para cada uno, Señor. Y ayúdanos a escogerte a ti cada momento, cada minuto, cada segundo de nuestro existir. Ayúdanos a escogerte a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Para las personas que deseen inscribirse para lo de parejas y lo de la escuela de la fe, Carolina y María Fernanda están allí.